Bueno, pues buenas tardes y buenos días también, porque parece ser que hay mucha gente aquí desde el otro lado del charco. Bienvenidos a esta sesión online en donde vamos a hablar sobre subasta, PPA o merchant. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas para financiar tus proyectos? ¿Y cuál es la rentabilidad que puedes esperar con cualquiera de ellos para tus activos renovables? Tenemos hoy con nosotros dos expertos del tema. Me gustaría presentaroslo, que os cuenten un poquito. En primer lugar, Juan Carlos, por favor, te presentas para que te conozca la gente en la audiencia y dinos también un poco sobre tu empresa. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, Belén. Mi nombre es Juan Carlos Vadillo, soy Managing Partner de ATZ Advisors. ATZ Advisors es una boutique financiera integrada por ex banqueros de inversión. Estamos concentrados en energía e infraestructuras, enfocados en España y en América Latina, y básicamente estamos en toda la cadena de valor de la parte financiera. Estamos en M&A, en adquisición, asesorando en compra y ventas. Estamos asesorando en financiación Project Finance, financiación Holdco, y si bien estamos basados en Madrid, pues tenemos una red en varios países como México, Brasil, Colombia y Argentina. Genial, muchas gracias, Juan Carlos. Soy Juan Carlos, tanto Juan Carlos como yo estamos desde Madrid, nos unimos desde Madrid. Y Rubén, a ver, lo mismo para ti. ¿Les puedes presentar, por favor, tú? Y bueno, supongo que todo el mundo conocerá a Sabadell, pero bueno, cuéntanos un poco. Sí, hola, buenas tardes. Mi nombre es Rubén Martínez, soy el responsable del área de financiación de proyectos de energías e infraestructuras en Banco Sabadell. Y bueno, Banco Sabadell es la cuarta entidad en España, con una larga trayectoria en la financiación de proyectos renovables. Llevamos financiando desde 1992 proyectos de energías renovables. En España, concretamente, tenemos un track record de casi, porque son 14,9 gigavatios en los que Banco de Sabadell ha estado financiando, participando. Y también tenemos experiencia en la estructuración de financiaciones de proyectos en todo lo que sería en Europa, Londres y París. También tenemos experiencia en financiación de eólicos y fotovoltaicos en Estados Unidos, México, Perú y Colombia. Y todo esto pues lo centralizamos desde nuestra unidad de financiación de proyectos aquí en Barcelona. Qué bien, siempre es bueno ver un banco que se enfoca tanto en las renovables, en los proyectos energéticos. Esperemos que siga siendo el caso y que veamos más también privados. Muchas gracias, Rubén. Ok, ya veis, tenemos esto preparado, vamos a hablar, vamos a valorar, vamos a ver qué es lo que más te conviene a ti como empresa. ¿Te conviene la subasta? ¿Te conviene merchant? ¿Te conviene PPAs privados? ¿Qué te conviene? Juan Carlos, por favor, ¿puedes compartir tu pantalla? Por supuesto. Y de la manera que va a funcionar, mientras Juan Carlos se prepara, os cuento. Muchos de vosotros ya sois viejos conocidos o jóvenes conocidos más bien, pero venís a muchos de nuestros webinars. Entonces, Juan Carlos va a dar su presentación, después Rubén va a dar la suya y a continuación cogeremos preguntas y respuestas. Las preguntas las puedes mandar sobre la caja abajo que pone Q&A o PNG, dependiendo de P&G, dependiendo de cómo esté tu sistema. Mándalas por ahí y las vemos al final. Una cosa, para recordaros, lo estamos grabando y tenemos los materiales y os los enviaremos en un par de días. Sin más dilación, adelante, Juan Carlos. Pues fenomenal. ¿Me escucháis bien, no? Sí, te escuchamos perfectamente, Juan Carlos. Perfecto. Primero, muy buenos días, buenas tardes. Muchísimas gracias a Data Insights por la invitación y gracias a todos vosotros que estáis ahí virtualmente. La verdad es que es un placer estar aquí con Belén y con Rubén, a quien conozco hace muchos años y tenemos muchas batallitas ahí en temas renovables conjuntas, ¿no? ¿Subasta, PPA o merchant? La verdad es que es una pregunta bastante recurrente dentro de la práctica de ATZ. ¿Por qué lo decimos? Todos sabemos cómo ha cambiado el mercado desde 2015. El mercado de renovables en Iberia y Latam ha sufrido cambios importantes. El coste de PC pues, por megavatio ha bajado, el volumen de megavatios de la subasta de gobierno ha incrementado, las utilities y fondos de inversión han apostado fuerte por este sector, pero también han bajado esa rentabilidad que se obtenía antes de toda esta explosión del 2015. Esto está generando nuevos modelos. La gente está hablando de proyectos merchant, de proyectos de PPA privados e incluso de PPAs en monedas locales. Pero un poco lo que vemos desde este lado es que sigue habiendo escasez en cuanto a liquidez fuera de subasta.
Simplemente volviendo a hacer un poquito de historia. Todos nos recordamos marzo de 2016, México publica el resultado de las subastas, 47,70 dólares megavatio hora en promedio en marzo. Esto era pues casi un 40% menos de la última subasta de Chile del 2015. Y no solo esto, sino que 6 meses más tarde baja todavía a 33 y en noviembre de 2017 se adjudica con una media de casi 21 dólares megavatio hora. Esto evidentemente genera mucha presión en el sector, sobre todo en desarrolladores y promotores que eran los que tenían prácticamente la mayoría de los proyectos en promoción en este momento, ¿no? No obstante, la fuerte bajada de precio de las subastas de la TAM no necesariamente beneficia a los consumidores industriales. Tenemos casos, por ejemplo, en determinados nodos en México, donde un comprador podía estar comprando la energía por encima de 90 dólares megavatio hora, cuando a lo mejor un promotor había conseguido una adjudicación por debajo de 30 dólares megavatio hora en ese mismo nodo, ¿no? Evidentemente hay una diferencia en timing, uno es a corto y el otro es a largo, pero esa diferencia está facilitando a partir de este punto la compra y venta de energía fuera de subasta. Por otro lado, la necesidad de PPAs para la financiación y la falta de liquidez en las coberturas hacen que esas coberturas, esos PPAs, sean caros cuando sobrepasan el umbral de los 5 años. Pero una vez que sales de subasta, tienes que tener una hipótesis de precio en la cabeza. O por lo menos una visión de lo que puede pasar en el futuro. Este es un ejemplo de la vida real. Este es un proceso en el que asesoramos al comprador en un país en América Latina. Trajimos este ejemplo a colación porque podéis ver la diferencia entre las 4 curvas. La primera curva, la curva azul, es la curva del caso base del vendedor, el que vendía el proyecto. Esta era su previsión, o esa es la que decía en el teaser. El comprador, tenemos la previsión en gris. ¿Cuál es la previsión del comprador? Como veis, hay una diferencia considerable en estas dos curvas. La curva de los bancos la hemos puesto en naranja, pero también hemos puesto, aunque este era un proyecto de PPA privado, hemos metido el precio estimado de subasta en ese nodo, simplemente para recalcar la diferencia que había entre cualquiera de los escenarios con lo que hubiera obtenido este mismo promotor si hubiera ido a subasta. Y este es un mercado que es relativamente, más sencillo que algunos otros mercados, porque no tiene ni energía nuclear, ni tiene carbón, ni tiene tampoco, pues a lo mejor el fuerte componente hidrológico que tiene un país como Colombia, ¿no? Entonces la pregunta es, primero, ¿hay vida fuera de subasta? Y segundo, que pensamos que sí, que hay vida fuera de subasta, si se puede financiar fuera de subasta. Entonces aquí hacemos una comparación de los 3 escenarios. Para el de subasta estamos asumiendo un escenario de un país investment grade, ¿vale? Y hemos dividido varios conceptos, simplemente para discusión. Cuando hablamos de apalancamiento, nosotros nos referimos a apalancamiento máximo histórico. ¿Por qué? Porque, como todos sabéis, el apalancamiento en el fondo depende de varias cosas. Y un mismo proyecto puede que tenga pues, un coste de IPC distinto y un O&M distinto. Y cada proyecto con EPCs y O&M distintos, aunque fuera el mismo proyecto, va a obtener apalancamientos diferentes. Si eso le sumas las diferencias que hay en las subastas entre las caídas importantes en subasta, pues esos apalancamientos históricos probablemente ahora son más difíciles de conseguir. Los PPAs privados históricamente han conseguido menos apalancamiento que las operaciones de subasta, y en Merchant al final pues es complicado. En Merchant nosotros asesoramos como ATZ, asesoramos en la primera financiación Merchant que se hizo en México entre diciembre de 2017, se firmó entre diciembre de 2017 y enero de 2018, y conseguimos un apalancamiento del 50%. En el mercado español hemos visto pues, term sheets que a lo mejor están en el 65%, pero la casuística a lo mejor está más en el 60%, y dejo que Rubén opine. Seguro que tiene pues, información más reciente sobre este punto, ¿no? El dimensionamiento para subasta, PPAs privados y Merchant, pues también es distinto. En subasta es relativamente más sencillo, hay un marco contractual y el marco contractual define la estructura. Con los PPAs privados ya empiezas a preguntarte cosas como cómo se ajusta el precio, qué curva estás usando, qué pasa si hay cambios de impuestos, qué garantías está dando el PPA privado y también un poco el valor intrínseco. Con valor intrínseco lo que queremos decir es
si coges el caso español, pues no es lo mismo ir a un banco con un PPA a 10 años a 40 euros que ir al banco con un PPA de 50. Pues evidentemente el banco va a considerar muchísimo más riesgo y tiene que creerse que el de 50 pues puede sostenerse en el largo plazo, ¿no? Con Merchant, pues siempre la estructura de mercado es fundamental y la curva de ingresos. La curva de ingresos es imposible ponerte de acuerdo con la curva de ingresos. Lo único que tienes que asegurarte es que la entidad financiera que tiene una curva de ingresos con toda lógica pues más conservadora que la tuya, pues el apalancamiento sea pues lo máximo que puedes conseguir dentro de este downsider que estamos hablando. Apetito de deuda pues en subasta es alto, en los PPAs privados es medio y en Merchant es bajo, a tal punto que los ejemplos de Merchant puro en los dos países que hemos estado hablando, de México y España, pues son limitados. La importancia del off-taker es, depende en el escenario. En los PPAs privados es alta y aquí tenemos una situación complicada porque las comercializadoras normalmente son aquellas que mejor capacidad tienen para hacer una previsión de los precios de pool en el mediano y en el largo plazo. Pero al mismo tiempo son entidades sin activos físicos o con pocos activos físicos. Entonces entras en una dinámica en que son los que más saben, pero luego a lo mejor cuesta obtener el análisis crediticio adecuado con determinadas entidades. El riesgo de ejecución, para simplificar, pues en subasta puede ser relativamente bajo, en PPAs privados es medio y en Merchant es alto, ¿no? Evidentemente este cuadro es una generalización, cada mercado y cada proyecto tiene pues condiciones específicas que van a matizar el cuadro, ¿no? Rentabilidad fuera de subasta. Aquí lo que hemos hecho es, hemos puesto dos escenarios extremos. El de abajo estamos asumiendo un escenario de un país y un off-taker investment grade, un proyecto brownfield y los ingresos generados por subasta. Y en la parte superior estamos hablando justamente del escenario contrario. Un país y un off-taker que no son investment grade, proyectos son greenfield y ingresos que se venden en Merchant. Al final, pensamos, o sea, de nuestra experiencia, entre un escenario y otro pueden haber entre 7 y 8% de diferencias en tasas de descuento en dólares. Con lo cual, si pones un 8% al escenario más conservador, estás acabando como mínimo con un 15-16% en el escenario más arriesgado, que es el más alto, ¿no? Evidentemente, fuera de subasta, el incremento de ingresos en dólares debe compensar el mayor coste de capital por el riesgo adicional que estás asumiendo. Nosotros, ¿qué es lo que solemos hacer? Nosotros al final lo que solemos es analizar los ingresos con la capacidad de deuda que tienen y con la rentabilidad que tienen que escoger. Aquí estamos comparando un PPA a 10 años con una financiación Merchant y con un PPA a 5 años más un Merchant. La verdad es que en ingresos podemos poner lo que cada sponsor o cada desarrollador o cada comprador determina cuál es su nivel de ingreso en estos escenarios. Pero para simplificar, en el PPA hemos asumido 41 euros megavatio hora flat, sin escalado. En Merchant hemos asumido 42 euros megavatio hora. Ya luego veremos si esto tiene sentido o no. Y lo que hemos hecho con el otro escenario, que es un escenario híbrido, que la verdad es que lo estamos empujando muchísimo nosotros, es como el coste del PPA pasados 5 años se incrementa, estamos corriendo muchos escenarios en los cuales hacemos PPA solamente a 5 años y asumimos pues un escenario Merchant a partir del año 6, ¿no? No quiere decir en ninguno de estos escenarios que la financiación que los ingresos no se vayan a cubrir. Lo que estamos diciendo simplemente que el sponsor va a cubrir a corto en vez de obligarse a cubrir a largo plazo, ¿no? En estos escenarios, pues los apalancamientos son distintos, pero también la rentabilidad es distinta. En el PPA 10 años, si asumimos, por ejemplo, un 8% de rentabilidad en este escenario, en un escenario Merchant, esto nos daría un escenario de 9,10 sobre el y un PPA 5 años más Merchant, un escenario de 9,40. De vuelta, aquí lo importante no es el número, sino cuál es tu sensibilidad con relación al precio. Y de vuelta, estas tiers del equity que estamos enseñando son netos de márgenes de construcción y sin asumir ninguna refinanciación, que también es lo que la gente nos está pidiendo cada vez más. Como vamos muy ajustados en TIR, la gente pues cada vez quiere entender no solamente cuál es la financiación, sino cuáles son sus opciones de refinanciación
después de este orden. Este es un cuadro, este es un slide que solemos enseñar mucho a nuestros clientes, porque los escenarios que hemos corrido en el slide anterior, básicamente, te van a dar un resultado u otro dependiendo de la hipótesis de ingresos que tienes. Pero es muy difícil, nadie sabe cuál va a ser el precio del mercado español el año siguiente o en 2 o en 3 años. Eso es imposible saberlo, con lo cual la única opción que tienes es buscar una visión con la que te sientas relativamente cómodo y asegurarte que tienes la tasa de descuento para ese riesgo que estás asumiendo. Lo que hemos hecho aquí es para poner el precio de 42 euros que hemos usado en perspectiva. Nosotros lo que hemos cogido, los cuadros, las barras azules, son los precios del pool del OMIE, pero ajustados por inflación a 2018. Y en amarillo está el promedio de los 15 años, con ese ajuste a precios de 2018, y en rojo el promedio de los 10 últimos años con ese ajuste a 2018, ¿no? Eso nos da, pues, que está por encima de 46 euros a 10 años si lo pones en números de 2018. Y a la derecha estamos poniendo los forecasts del OMIE futuros de la semana anterior. Entonces, al final, de vuelta, los escenarios que hemos corrido antes tienen que estar en relación con estos números que estamos viendo. Y es el cliente que determina si el 42 que hemos usado nosotros tiene sentido o tiene que ser 44 o tiene que ser 43, ¿no? En conclusiones, yo creo que todos tenemos claro que en las subastas las rentabilidades del equity han caído a rentabilidades por debajo del 10%. Y esta rentabilidad solo se puede subir asumiendo un perfil de riesgo mayor. Pero además, en ciertos mercados, el ready to build ya no necesariamente optimiza el valor del proyecto. Ahora, el ready to build gana más valor con la financiación acordada. O dicho de otra manera, el fondo que va a comprar esos proyectos necesita saber si el apalancamiento va a ser el 55 o el 60. Porque si no, pues va a penalizar ese riesgo. En este escenario también, las hipótesis de precio de pool cobran mayor importancia en este mercado que se está desarrollando fuera de subastas y donde hay más rentabilidad y más riesgo. Nosotros, desde ATZ, pensamos pues, que una correcta combinación de PPAs de corto plazo o mediano plazo con riesgo merchant puede incrementar la rentabilidad, también siendo conscientes que esto incrementa el riesgo real y lo que te obliga pues, es a tener una política de coberturas en el mediano y largo plazo. Lo único que tenemos claro es que hay que valorar todas las opciones de financiación y de ingresos para optimizar pues, el valor de nuestros proyectos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Ok, te puedo pedir que dejes de compartir tu presentación y, bueno, que empiecen a llegar las preguntas. Chicos, mandadlas y después al final las vemos. Y ya sin más, doy paso a Rubén. Rubén, quítate el mute del micrófono para que puedas hablar y muy bien. Mientras tanto, os comento que mandéis las preguntas, que lo estamos grabando de nuevo, que ha habido alguna pregunta y que os vamos a mandar los materiales. Y que ahora mismo cogemos preguntas después, que yo ya tengo varias para Juan Carlos y estoy segura que no soy la única. Vale, voy a compartir la pantalla. Está bien, no te preocupes. Ahí, ya ahora sí te estás... Perfecto. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Estás preparado. Vale, me escucháis bien, ¿verdad? Vale. Te escuchamos perfecto. Bien. Bueno, nosotros, pues un poco tirando hacia atrás, justo semanas antes de que sacasen todas las subastas que se han ido desarrollando en España, que ha sido un poco la chispa que le ha dado al mercado español pues un revivir en el desarrollo de nuevos proyectos. Lo que hicimos fue, pues, viendo cómo iban a salir las subastas y cómo vimos que estaban saliendo las subastas, y vimos que el mercado, y tal y como también Juan Carlos ha identificado, pues, viendo no solo, pues, mostrando también cómo han ido evolucionando los precios de las subastas que se han dado a nivel internacional, nosotros hemos visto que el mundo de las renovables pues ya no es un mundo que necesite de ese apoyo por parte de los reguladores, ese apoyo económico, pues dando primas o asegurando precios, sino que los mercados van más bien
hacia lo que se llama una grid parity, ¿no? Es decir, que desaparecen los esquemas en los que hay un regulador o hay alguien detrás que esté asegurando los ingresos de los proyectos, en tanto en cuanto es un riesgo que se está empezando a absorber por los mercados de inversores y también nosotros creemos que en el futuro de financiadores, porque también, como ha apuntado Juan Carlos, los costes de inversión ahora ya han bajado mucho y son mucho más razonables y permiten de que pueda haber un inversor con un perfil de riesgo que pueda encajar a pesar de que no haya ninguna protección regulatoria de los precios. Entonces, viendo que el mercado iba hacia aquí, lo que nosotros hicimos fue, pues, entablar una serie de conversaciones con nuestros comités de crédito con tal de poder tener un marco en el que financiar los proyectos que iban a devenir en los próximos años, ¿no? Y nosotros, todo el tema de Merchant en España, no solo creemos que se va a dar en España, sino que va a ser una tendencia que se va a exportar a otros países. De hecho, ya estamos financiando algunos proyectos a Merchant en otros países donde nosotros tenemos actividad en Project Finance. Entonces, dicho esto, lo que fuimos a ver y analizar cuál ha sido la evolución del mercado eléctrico en España durante todos los años en los que nosotros hemos estado financiando proyectos, y vimos de que el mercado eléctrico español identificamos un cierto floor de precios, que lo vimos en unos 30 euros por megavatio hora, y este es el nivel de precios donde nosotros creemos que de una manera sostenida el mercado en España, el mercado eléctrico no puede, sobre el cual nosotros creemos que no puede bajar de una manera continuada. Dicho esto, nosotros aprobamos con riesgos un marco de financiación de proyectos que se basa en la siguiente esquemática. Nosotros cogemos y decimos, bueno, si nosotros nos tenemos que quedar con ese activo, ¿cuántos años va a tardar? ¿Cuántos años como mínimo sabemos de que vamos a estar, de que ese activo va a estar produciendo, va a estar generando cash flow? De manera que si van baldadas nosotros podamos ver repagado el dinero que hayamos puesto dentro de los proyectos. Esto lo vimos a 25 años. Y entonces lo que hacemos básicamente es mirar a esos 25 años qué nivel de deuda nos cabe con un precio sostenido de 30 euros por megavatio hora. Una vez sacamos el dimensionamiento de la deuda, nos volvemos a lo que nosotros llamamos caso base o el escenario en el que nosotros queremos que nos repaguen la deuda, que esto suele ser entre unos 14 y unos 16 años. Y así es como estamos financiando los proyectos. Más concretamente, cuando hacemos el escenario de debt sizing para ver cuánta deuda le cabe al proyecto, pues cogemos y consideramos que también nos hemos equivocado en la producción, por lo tanto que en lugar de tener una producción con un P50 lo tenemos con un P90, tomamos el precio de 30 euros por megavatio hora, consideramos un ratio de cobertura del servicio de la deuda de 1,05, pues tenemos aquí un colchón del 5% por aquello de que también nos hayamos equivocado, por ejemplo, en costes de operación y mantenimiento, que incluso el P90 no haya sido suficientemente conservador, etc. Y con esto lo que sacamos es la foto de la deuda que nos cabe en un proyecto determinado, con el máximo establecido de que si es un proyecto que está expuesto a Merchant, como máximo vamos a poder llegar, pues tal y como apuntaba Juan Carlos en su presentación, entre un 60 y un 65% de apalancamiento máximo. Entonces, este es el esquema en el que jugamos en un proyecto que está expuesto a precios de mercado. Si dentro de la coctelera, pues por
por el perfil de riesgo que tiene el promotor que está tirando hacia adelante su proyecto. Pues ese perfil de riesgo es un poco conservador y lo que quiere es cerrar un PPA, pues no solo para estar más tranquilo porque va a tener asegurados unos ingresos durante un determinado tiempo, sino también para optimizar la deuda, es decir, para obtener un mayor apalancamiento que ese potencial 60-65% que va a poder sacar en un buen proyecto. Nosotros lo que tenemos pactado con nuestros departamentos de crédito es que lo que podemos hacer es optimizar la deuda incorporando en nuestro modelo de sizing, este modelo que estáis viendo aquí, el precio del PPA, sustituyendo para la cantidad de energía comprada estos 30 euros por megavatio hora que salen aquí por el precio de PPA. Hasta un máximo de entre el 70 y el 75%, dependiendo de cuál es lo que nosotros llamamos creditworthy del off-taker. Es decir, dependiendo de si estamos ante un off-taker que tiene un investment grade o si es un off-taker que no tiene investment grade. Justamente porque hemos visto que el mercado español, que es un mercado que tiene una industria de PPAs que está floreciendo, que está verde, pero que tiene muchas posibilidades de crecer durante los siguientes años, no hemos querido dejar de banda a proyectos que tengan un off-taker con una comercializadora, que también vemos, como ha dicho Juan Carlos, que son entidades que entienden muy bien el mercado eléctrico español y que a lo mejor pueden tener más capacidad para aceptar el precio y para cubrir sus posiciones en los mercados de la electricidad en el largo plazo, pues nosotros somos capaces de poner en valor un PPA con un off-taker que no tenga investment grade. La única limitación que tenemos es que como no tiene mucha solvencia, pues a la hora de reemplazar ese precio de 30 euros por megavatio hora por el precio del PPA, durante toda la vida lo tenemos limitado a un máximo de 5 años cuando hacemos el sizing de la deuda. Si tenemos a un investment grade, o sea, una utility de mayor entidad, pues somos capaces de creernos ese PPA y hacer el sizing de la deuda hasta 10 años. Entonces, esto es el ejercicio de sizing que hacemos con los proyectos, es decir, ¿cuánta deuda le cabe a este proyecto en un escenario catastrófico? Una vez obtenemos el quantum de deuda, lo que nos vamos al caso base del que esperamos obtener un repago a unos 16 años. Si tienes un PPA podemos llegar a 18, por eso sale aquí el vencimiento entre 16 y 18 años. Entonces, ¿cómo montamos el caso base para que nos paguen, para que pases de pagar un proyecto de 25 a 16 años? Pues básicamente es una cuestión de ser más realistas en la producción que va a tener el proyecto, es decir, volvemos a un P50, a pesar de que sabemos de que las predicciones, sobre todo en fotovoltaicas, han evolucionado tanto que la dispersión que tenemos entre un P50 y un P90 es muy pequeñita, pero bueno, igualmente subimos al P50 y luego proyectamos, en lugar de un precio pesimista de 30, pues nos vamos a un precio más realista, que es, nosotros, por ejemplo, nos gusta mucho utilizar el 41,82, que es el precio 2019. Si queréis luego ya os comento por qué es el 41,82 y no los precios que tenemos actualmente en mercado, porque vemos que pueden haber volatilidades en el corto plazo. Utilizamos el 41,82, que es un precio que vemos más realista, y lo inflacionamos al 1,5 y lo tiramos hacia adelante. Obviamente, si tenemos un PPA, en lugar de utilizar el 41,82 que os muestro aquí, pues utilizamos el precio que nos da el PPA. Ya sea si es un precio fijo el swap, o si no, cogemos el mayor entre el 41,82 o el precio del floor. Entonces, lo que también
lo que también para un inversor que esté pensando en estructurar su deuda en incorporar, perdón, dentro de su proyecto a un PPA que garantice los precios a largo plazo, nosotros lo que estamos pensando en que en lugar de poder hacerse ese repago en 16 años, pues se puede hacer en 18 años, ¿no? La parte que tenéis aquí abajo de esta presentación es donde os mostramos un resumen de cómo queda la foto de un proyecto que está en subasta, de cómo queda un proyecto que está fuera de subasta y de cómo queda un proyecto, cómo podemos llegar a optimizar la deuda de un proyecto que tiene un PPA, ya sea un investment grade o un no investment grade, intentando centrándonos en ese nicho de posibles compradores de energía que suelen ser comercializados. A todo esto es el marco, el plan que nosotros tenemos aprobado con nuestros comités de crédito y obviamente pues tenemos un marco aprobado y tenemos que ir operación por operación porque en tanto en cuanto se trata de proyectos con un perfil de riesgo elevado, porque en realidad el banco lo que está haciendo es asumiendo un cierto riesgo de volatilidad de los precios de la electricidad en el largo plazo, ¿no? Entonces, una de las claves fundamentales para poder financiar un proyecto es de que lo que estamos financiando sea algo que tenga una muy buena fortaleza, es decir, que sean proyectos buenos. Entonces, proyectos buenos pues en un fotovoltaico pues pensamos más bien en instalaciones de 2.000 horas o más, o en proyectos eólicos, pues en instalaciones pues en proyectos que casi lleguen a las 4.000 horas, ¿no? Que al final es lo que va a ser la clave que va a permitir tanto, no solo el repago de la deuda, que es a lo que a nosotros nos interesa, sino también pues en asegurar la TIR del accionista, del promotor que quiera entrar en el proyecto. Bueno, este plan lo hemos estado tirando hacia adelante desde el año pasado y la verdad es que estamos contentos porque hemos podido ayudar a bastantes promotores de proyectos aquí en España. El año pasado nos centramos únicamente en subasta porque, como todos sabéis, los proyectos en subastas pues, van apretados de tiempo para poder acabar la ejecución y son al final los que más premura tienen. Y mirad, el año pasado pues ya estuvimos financiando más de 1 gigavatio en proyectos y este año ya llevamos casi, tanto en proyectos dentro de subasta como fuera de subasta, como proyectos en Merchant, pues ya llevamos casi otra giga de nuevos proyectos que hemos estado financiando. Bueno, dentro del marco que aprobamos con riesgos, pues tenemos la previsión igualmente de que durante este año tenemos la expectativa de incluso pues, llegar a poder facilitar a nuestros clientes la financiación de casi otro gigavatio en proyectos pues, que ya no tienen el apoyo regulatorio que hace unos años te podían ofrecer marcos como el 413 o el 661 y que están expuestos a riesgo del mercado. En función de cómo quiera cerrar el cliente, es decir, el promotor, este riesgo, pues nosotros somos capaces de ofrecerle una determinada estructura financiera. ¿Ya estás? Uh-huh. Ah, genial, muchas gracias, Rubén. Te voy a pedir que dejes de compartir para que os vea a los dos bien grandes ahora. Hemos tenido muchas preguntas, así que vamos a ponernos a ellas. Pero primero tengo una pregunta para ambos, para vosotros, que vosotros estáis todo el rato viendo operaciones, viendo plantas, tanto nuevas como refinanciando. ¿Cuáles son, como por así decirlo, los errores o los fallos o las cosas mejorables que ves en los proyectos? Estoy preguntando muy grosso modo, ¿no? Pero ¿cuáles son las cosas que ves y decís, esto es un quick fix, se puede arreglar fácil y mejoraría o optimizaría ya sea el proyecto o el portfolio? Para que la gente que está aquí fuera entienda qué es lo primero lo que tienen que ver. ¿Quién quiere empezar? ¿Juan Carlos? Vamos a darle un minuto a Rubén. Yo creo que sí. Yo lo que creo es,
que el mercado ha cambiado muchísimo. Y yo voy a insistir en el ready to build. Antes el desarrollador lo que hacía es preparaba el proyecto, lo tenía en ready to build, y en ready to build lo vendía. Y era prácticamente un punto interesante de valor. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que ahora ese ready to build pues ya no tiene tanto valor como antes. ¿Por qué? Porque el que va a comprar puede ser o un EPCista, o puede ser un fondo, o puede ser pues quien sea, y la incertidumbre sobre la financiación o sobre los precios del pool es importante y te van a castigar el precio. Entonces, nosotros lo que vemos es que hay gente que está integrando esa parte, es decir, desarrolla el proyecto no solo hasta ready to build, sino que además prepara la financiación y además prepara el socio financiero, es decir, lo tiene todo listo, prepara el plan A y el plan B y va con esa financiación. El que va prepara la financiación como si lo fuera a construir él y busca las fuentes de socios financieros para afrontar este proceso, pues está mejor preparado que uno que simplemente quiere ir a ready to build. Muchas gracias. Ok, Rubén. ¿Cómo ves? Cuando ves los portfolios, los proyectos que te llegan, cuáles son así las cosas que dices aquí, si optimizaran esto y esto? Pues... Bueno, al final lo que sí que es verdad es que la financiación nosotros entramos en los proyectos pues cuando el proyecto ya está en ready to build, ¿no? Que es cuando nosotros vemos que tenemos una mínima certeza, en tanto en cuanto pues, se han cerrado, tenemos todos los trámites administrativos cerrados, tenemos certeza de visibilidad de que no va a haber impedimento para que el proyecto se ponga en marcha y vierta energía. Y luego, pues, si lo tienes ready to build, es que tienes un EPC cerrado y tenemos certeza de cuáles son las características del proyecto final y de quién va a ser el constructor y qué garantías está ofreciendo en caso de que el riesgo de construcción pues no acabe saliendo del todo bien, entonces nosotros podamos tirar de unas ciertas garantías para asegurarnos de que el proyecto se pone en marcha. Dicho esto, pues donde nosotros hemos visto que los proyectos en España han tenido más dificultades han sido, uno, por toda la permisología, toda la obtención de las autorizaciones administrativas, potenciales modificaciones de dichas autorizaciones administrativas que a priori parecían muy rápidas, pero luego han costado de sacar hacia adelante. Y luego también pues asegurar los puntos de conexión, ¿no? Yo creo que para asegurar la financiabilidad de un proyecto de una manera ágil, pues está muy bien o es muy recomendable haber podido tener estos dos puntos, permisología y punto de conexión, bien ataditos para que los bancos puedan tener buena visibilidad sobre el riesgo de construcción. Luego ya, obviamente, tener clara cuál es la estrategia de venta de energía que va a desarrollar el proyecto también es positivo, ¿no? Y también dependiendo de cuál es el tamaño de los proyectos, que nosotros, por ejemplo, podemos hacer solos proyectos de hasta 50 megas, pero si se van a más allá de 50 megas, pues ya necesitamos que nos acompañe en esta aventura otro banco. Entonces, si tú vas a Merchant, pues quizás solo vas a encontrar, no hay muchos más bancos en España que ahora mismo estén haciendo Merchant, ¿no? Entonces hay que o reorientas tu política de venta de energía a PPA, donde a lo mejor hay más liquidez en el mercado financiero español, o te juntas con los dos o tres bancos que están haciendo ahora mismo Merchant en España. Pues muchas gracias. Ok, vamos a pasar a las preguntas que me han dado la gente y hay muchísimas, así que voy a... A ver, primera es ¿Me dejas que conteste dos? Sí, básicamente adelante, sí. De Colombia y México. Me están preguntando de Colombia y México qué va a pasar en el mercado colombiano. La verdad es que en el mercado colombiano, yo voy ahora justo, hay una reunión en Colombia a finales de mes. Me acuerdo que hubo una reunión un seminario en Miami con el viceministro de Energía y la pregunta de Colombia, y la pregunta que básicamente todo el mundo decía es, ¿los PPAs van a salir en dólares o van a salir en pesos colombianos?
yo creo que eso va a ser clave para determinar el desarrollo del mercado colombiano. Porque a diferencia, o sea, al final Colombia tiene que decidir si sigue el modelo mexicano con los PPAs en dólares o si sigue el modelo brasileño con los PPAs en moneda local. Pero claro, el hacer un PPA con moneda local, como se ha hecho en Brasil, implica lo que implica. Es decir, tener el BNB, los bancos locales que estén apoyando esa financiación. Entonces, nada, tenemos muchas ganas de desarrollar el mercado colombiano y estamos un poco a la expectativa de lo que pasa ahí. También nos preguntan la visión del mercado mexicano. Yo recuerdo que estuve en una reunión estuvimos aquí en un seminario en Madrid y básicamente nos explicaba el gobierno mexicano por qué no iba a desarrollar su infraestructura de gas, ¿vale? Cuando un gobierno te dice que no va a desarrollar su infraestructura de gas, es decir, básicamente lo que te está diciendo es que esa energía tiene que venir de algún lado. Un país como México, que no tiene ni nuclear ni carbón, pues renovables es probablemente la única o la opción pues, más viable. Habiendo dicho esto, ni soy experto en mercado, ni conozco los detalles del mercado mexicano y os lo decimos un poco desde fuera, ¿no? Muchas gracias, Juan Carlos. El tema que lo que dice este hombre es algo más específico. Este es desde Sergio, creo, ¿no? Que dice a ver la cancelación de las subastas de largo plazo en el actual gobierno. O sea, que es una cosa bastante reciente que... Sí, la verdad es que es un tema que se habló la verdad es que yo no sé los detalles técnicos, ¿sí? Porque no lo sé. O sea, se comentó además en uno de los seminarios en los que estuve, era un tema de que no casaba la oferta con la demanda, pero yo creo que eso no impide que tienen que haber subastas de energía, por dos razones. Porque la producción de Colombia, no sé si es el 60 o el 63, el número no lo tengo preparado, producción hidroeléctrica, que esto es una bomba de relojería, y segundo, porque nunca van a tener los precios de renovables más baratos de los que tienen ahora. Yo creo que eso, sumado al crecimiento que tienen, no tengo duda que va a haber subasta. De todas maneras, en Colombia no se canceló la subasta, lo que pasa es que no salieron los resultados como para hacerla viable. En México sí se canceló la subasta a través del nuevo gobierno, pero bueno, es igual. No, pero yo creo que se refiere a una subasta técnica que hubo en un momento determinado, que no se casó la oferta y la demanda. No estamos hablando de los PPA, sino de una hidro en concreto. Gobierno. Ok, tienes aquí una que dice, si los PPA siguen el mismo camino que las subastas, entonces veremos el mercado nuevamente canibalizado y los actores en la cadena de valor seguirán sujetos a nulas rentabilidades en cada negocio. Mi pregunta es, ¿crees que los PPA seguirán tendiendo a la baja hasta llegar a los valores económicos de las subastas? ¿Para Rubén o para Rubén? No, bueno, es para ti, pero vamos, que Rubén también ya está, la contesto. Vamos a ver, yo siempre digo esto a mis clientes, si todos estamos peleando por un PPA, y pues cuando nosotros empezamos a hablar, los PPA estaban a 42, yo no sé cuánto están ahora a 40, si todos estamos peleando por el PPA, yo creo que la única forma de desbloquear es que bancos como Sabadell pues asuman que haya más bancos que asuman deuda merchant, o movernos en el modelo que nosotros estamos promoviendo, es decir, vamos a olvidarnos del PPA a 10 años, vamos a ir a PPAs a 5. Nosotros pensamos, cuando hemos cuantificado que la diferencia, el coste en euros megavatio hora en España entre un PPA a 5 y un PPA a 10, pues está entre 5 euros megavatio hora. Esto básicamente lo que es, si coges la curva del OMIE en los 5 años y calculas un precio medio de 47 y te están dando un precio de 41, pues hay 5 euros de coste adicional por subir de 5 a 10. En el fondo, la culpa tenemos todos, que todos queremos ese PPA a 10. La competitividad, entonces, está habiendo una tendencia hacia ahí, ¿no? Tienes otra aquí. ¿Tiene sentido un precio marginalista cuando cada vez más porcentaje del energy mix no tiene coste marginal? ¿Existen alternativas y cuál es el futuro del pool en un mercado mayoritariamente renovable? Esta pregunta está muy en boga en España. Yo no lo sé. Yo me pregunto lo mismo. ¿Tiene sentido? O sea, ¿tiene sentido un mercado marginalista cuando tienes una producción que no es base load y que ni siquiera, pues a lo mejor llegas pues 2.000, 2.500 horas en fotovoltaicos, en el mejor de los casos? Desde el punto de vista financiero, ¿es viable? O sea, ¿es viable a futuro mantenerlo marginalista con más renovable? Bueno, a ver, nosotros en principio estamos más cómodos en un mercado marginalista, ¿no? Porque al final sabemos de que cuando se produce el casamiento de precios, pues estamos en una situación más cómoda y estamos
si estamos si estamos financiando únicamente energías renovables. Muchas gracias. Ok, hay un mogollón de preguntas para ti, Rubén, y te las voy a hacer todas seguidas, si te parece. A ver, una te pone, Rubén, hay una fórmula de valoración de CELS para proyectos de fotovoltaica en México. ¿Lo estáis teniendo en cuenta para conseguir la financiación como un ingreso extra? No, a priori, a no ser que tengamos mucha certeza sobre cuál va a ser el cash flow que van a generar estos CELS, a priori no los estamos poniendo en valor. Siguiente, voy a seguir. Pregunta para Rubén, ¿nos confirmas que en el caso base se inflaciona a 1,5%? Sí, el Vale. precio sí, ingresos y costes. Respecto a la misma plantilla, indicas un margen, pero no has hablado de ello. No sé qué margen se refiere. Imagino que debe ser el margen el margen de crédito sobre Euribor. Pues no lo ponemos porque de esto depende del perfil de riesgo que tenga tanto el proyecto como sus accionistas, como EPCistas, es decir, todos los stakeholders que están alrededor del proyecto, ¿no? Pero nos podemos hacer una idea de que estaremos hablando ahora mismo, tal y como está el mercado, de cómo están los costes de fondeo, costes de capital, etcétera, pues de fees por encima, de comisiones por encima del 2%, y de margen de crédito en función del perfil de riesgo del proyecto, pues con un escalado que puede empezar desde los 2,25 o 200, bueno, mejor me prefiero hablar de medias. Un margen medio de alrededor de los 250-275 puntos básicos. Y ya la última, así de saltas rápidas, aproximadamente, ¿qué tasa es la que aplicáis como entidad bancaria para financiar un PPA? ¿Puedes dar un valor porcentual orientativo por potencia o energía? A tasa no sé a qué se refiere. Si se refiere a margen de crédito es lo dicho, entre 200 y 275. No, creo que se refiere a los costes vuestros bancarios, me imagino. Por eso, normalmente las financiaciones las hacemos en tipo Ya. variable Euribor y lo incrementamos con un margen de crédito de entre 200, bueno, con un escalado que suele empezar entre 200 y 225 puntos básicos, con una media entre 250 y 275. Sí, porque aquí siguen también, tenéis información sobre los precios de PPA que ya han financiado, precios Sí, fijos o que evolucionan durante la vida del PPA. bueno, hay varios esquemas. Hemos visto casos de precios fijos, lo que pasa que es verdad que los precios fijos no se suelen ir a más de 10 años, están alrededor de los 42, 43 euros por megavatio hora. En algún caso hemos visto de 45. Y luego hay fórmulas variables pues que te pago lo más habitual es que hayan, por ejemplo, 5 años de precio fijo y luego a partir de ese momento tienes un floor de un precio de 35, entre 35 y 40, es decir, en la banda baja, y ese floor y entonces lo que te hace el PPA, hay el off-taker, es pagarte el precio de pool restándole una prima. Eso es lo más habitual que estamos viendo. Una prima que suele estar alrededor entre 2,5 y 5. Hay una pregunta aquí que me gustaría hacerle realmente a Juan Carlos porque es como de lo que tú llevas hablando. Te preguntan, ¿qué recomiendan para obtener financiamiento antes del Ready to Build? Es decir, ¿cómo te preparas para ya tener bien hecha la parte financiera antes de llegar al Ready to Build? Al final lo que estamos hablando es de cuando tú vas a hablar con Rubén, ir con un teaser, con un modelo financiero, haber hablado con los bancos, tener un caso base. Cuando te sientas con Rubén, antes del Ready to Build, pues ya tienes pues, el esquema de contrato, el coste que vas a tener, el coste del EPC, el modelo financiero, las sensibilidades. A eso me refiero. ¿No? Correcto. No, a ver, nosotros obviamente podemos, si el proyecto está todo montado y tenemos cierta visibilidad de que si se cumple todo, cuál va a ser, cuál va a ser la capacidad que va a tener el proyecto para devolver la deuda, nosotros obviamente estamos encantados de poder firmar una financiación. El tema es de que
desde que firmas la financiación hasta que tú puedes disponer y tú vas a poder disponer cuando el proyecto está ready to build, pues vas a tener que asumir el pago de unas comisiones de no disposición que podrían estar alterando a la baja la TIR del final del proyecto, ¿no? O sea, al final, si tú tienes un proyecto y quieres ya la financiación para tenerlo asegurado porque crees que las condiciones de mercado a día de hoy son óptimas, pues podemos mirar de estudiar la financiación y de sacar algún compromiso por parte del banco, que en todo caso no te empezará a financiar hasta que no esté ready to build. Ok, y así como para ya ir cerrando, porque van a ser 55, hay aquí una pregunta de Sergio Miguel Rendón que dice: además de preparar la financiación, ¿identifican alguna otra área de oportunidad para los desarrolladores de proyectos? Hacer un pre-due diligence podría ser un plus, por ejemplo. Entonces, a ver cómo puedes aconsejar a la gente para que se prepare. Juan Carlos. Yo siempre, vamos, el due diligence es algo que siempre pedimos. Nosotros pensamos que es fundamental cuando te sientes... aquí al final tenemos que tomar en cuenta que todos competimos por los mismos recursos. Cuando te sientas con Rubén o con otra persona, al final todo el mundo le dice que es ready to build. Y todo el mundo le dice que tiene el proyecto listo. Y todo el mundo le dice que es para mañana. Pero entonces yo creo que tenemos que ir, igual que cuando estás vendiendo el proyecto. Cuando estás vendiendo el proyecto, todo el mundo dice que tiene unas horas espectaculares, que los permisos están perfectos. Entonces... yo siempre digo, si vamos a vender, nos lo tomamos en serio, pues vamos a tener un due diligence legal, un due diligence técnico, vamos a hacer un modelo y vamos a hablar de la financiación, unas hipótesis de financiación, porque vamos a vestir el muñeco de mejor manera, ¿no? Y eso te genera, pues, evidentemente, mucho más atención a tu proyecto. Yo os veo ahora que vosotros seguís ahí con las preguntas. ¿Queréis responder alguna live que habéis visto por ahí? Porque no nos va a dar tiempo mucho más. Así que si habéis visto alguna, este es el momento. Yo te veo, Rubén, que tú estás respondiéndolas por texto. Sí, pero... alguien me ha preguntado, lo que pasa que no... A ver, perdón. Me ha preguntado si cuando hablo de la subasta, cuando hablaba de subasta en la presentación, ¿a qué subasta me refería? Me refería a cualquiera de las tres que han habido. Y también tienes alguna más, ¿no? Por aquí. Pero bueno, échale un vistazo ahora si queréis responder. Ayuda que nos han preguntado si hemos financiado Merchant en México, nosotros sí. Sí. Lo que es que no sé qué te puedo decir porque hay información que es pública y no. Pero lo que sé que es público es que es una operación que financió, que asesoramos a Eosol. Sale en las league tables en el 2018, son 108 megavatios fotovoltaicos y levantamos cerca de $60 millones. No tengo las cifras, de 63, 64. Con financiación Merchant con Nacional Financiera. Después estuvimos involucrados con el mismo cliente en otro proceso que acaba de cerrar, pero al final no acabamos el proceso porque los proyectos fueron comprados por un fondo. También te preguntas si has hecho PPAs en Centroamérica o te interesa esa zona. Me interesa todo. Excelente, llámenlo, Juan Carlos. Muy bien. Perfecto. ¿Algo más, Rubén, así para finalizar, que te gustaría responder o comentar? Bueno, aquí veo una pregunta sobre el tema de cuáles son las fuentes de información de los P50 y los P90. Que decir, nosotros obviamente cuando financiamos en lo que estamos pensando es un estudio ad hoc de producciones para el proyecto. Si se tiene alguna base de datos sobre producciones de emplazamientos adyacentes a donde queremos hacer el nuevo proyecto, eso lo podemos utilizar como orientación para ver cuánta deuda le puede caber a un proyecto. Pero en todo caso pensamos siempre en hacer un estudio ad hoc dentro del proceso de due diligence del proyecto. Pues muy bien, vamos a tener que dejar ahí porque ya se nos está acabando la hora. Muchísimas gracias Juan Carlos por participar y por ayudarnos tanto. Muchísimas gracias Rubén, siempre es un placer teneros aquí y aprender muchísimo de vosotros y muchas gracias a toda la gente que nos ha acompañado tanto desde España como desde los diferentes países de Latinoamérica. Nos vemos en la próxima ocasión, que será dentro de poco. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Adiós. Gracias, hasta ahora.